Estamos en el 2003 y si creían que iba a ser un año tranquilo, se equivocaron. Esto es siglo XXI, 25 capítulos, 25 años, un cuarto de siglo y nuestra vida que cambió para siempre. El 20 de marzo, Estados Unidos invade Irak y derroca al gobierno de Saddam Hussein. Lo hace con el apoyo de algunos países aliados, principalmente Gran Bretaña y España, y ante una negativa, al menos desde lo discursivo, de la ONU. También hay naciones que condenan la ocupación militar, lo que genera un debate al interior de la Unión Europea. Incluso, no son pocas las voces que aseguran que el real objetivo estadounidense es apropiarse tanto de las reservas petroleras como del oro y otros activos. El problema, se dice, no es tanto el comienzo, sino el final. ¿Hasta dónde se busca llegar? Así todo, los primeros acontecimientos toman el curso que quiere el presidente George Bush. El pretexto oficial es evitar el uso y la fabricación de armas de destrucción masiva por parte de Irak. Se indica que el país representa un peligro para la seguridad mundial y que hay que tomar urgentes medidas preventivas. También se argumenta que Saddam Hussein financia al grupo terrorista Al-Qaeda. Dos acusaciones que nunca quedarán totalmente ratificadas. Para el 2003, Hussein lleva más de 2 décadas en el poder y sobre su figura caen numerosas denuncias. Muchos se encargan de recordar que no siempre fue el enemigo de Estados Unidos. De hecho, durante la década del 80, contó con el apoyo expreso de Washington en la guerra contra Irán. Aunque ya en los 90 pasó de ser amigo a enemigo cuando lanzó una invasión contra Kuwait y Estados Unidos dio inicio a la guerra del Golfo. Lo concreto es que la acción militar en Irak sucede con un amplio apoyo mediático, fundamentalmente de la cadena CNN, que transmite en vivo el inicio de la ocupación en Bagdad y buena parte de los acontecimientos según la versión oficial norteamericana. Si la revolución chavista no fue televisada, como indican varios, en este caso la guerra Made in USA sí lo es. Las imágenes de los bombardeos en Bagdad parecen hechos a través del prisma de los ejecutantes, de sus monitores. La espectacularización del atacante con imágenes que funcionan como sedantes. Tras el atentado a las Torres Gemelas en 2001 y la posterior invasión a Afganistán, ahora se inicia un nuevo capítulo de la llamada lucha contra el terrorismo internacional. Capítulo largo, por cierto, y que será fundamental para entender Medio Oriente en los años siguientes del siglo XXI, una región donde aún reina la inestabilidad y la violencia. En un primer momento, las tropas estadounidenses y aliadas lanzan una campaña de bombardeos. Pocas semanas después, entran en Bagdad sin que haya mucha resistencia. La toma de la capital deja imágenes que pasan a la historia, como el derribo de la estatua de Saddam Hussein. La caída del régimen se ve en vivo y en directo. A comienzos de mayo, Bush declara que las principales operaciones de combate en Irak están concluidas. Estados Unidos afirma que le devuelve la libertad al pueblo iraquí. Pero el conflicto recién empieza. La cuestión es si los valores que seducen a una parte importante de la humanidad, especialmente en Occidente, serán aceptados en Medio Oriente y particularmente por los iraquíes. Sobre la cobertura, nunca antes en un conflicto armado se supo de la muerte de tantos periodistas en tan poco tiempo. Al menos 11 en 20 días, incluido un ataque al hotel de prensa por parte de los tanques invasores. Con la caída del líder más el desmembramiento de las fuerzas de seguridad, hay un vacío de poder que provoca enfrentamientos internos entre facciones sunitas, chiitas, a la que se suman los kurdos. Además, emerge una línea local de Al-Qaeda. Por otro lado, milicias locales combaten contra la ocupación estadounidense, un estado de guerra total. Los atentados se van multiplicando, la inestabilidad se apodera de la mayoría de las regiones y las muertes se cuentan de a miles. En este contexto, Estados Unidos se ve obligado a aumentar el número de tropas y por ende su presupuesto. En paralelo, cada vez se suman más voces de oposición a las acciones militares que demandan más dinero, más vidas y encima las pruebas contundentes de la existencia de las armas de destrucción masiva no aparecen. Por entonces, se conocen algunas imágenes de militares estadounidenses torturando detenidos iraquíes. Si antes de la invasión hubo marchas globales exigiendo paz en Medio Oriente, durante el conflicto las demandas pacifistas se multiplican. Y aparece un nuevo actor, el Estado Islámico, que empieza a tener un fuerte control territorial. Saddam Hussein, que se había dado a la fuga, es ubicado a finales del año en condiciones precarias. Su imagen da la vuelta al mundo. Tiene un juicio y es condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad. Con el tiempo, se establece una autoridad provisional y bajo la tutela estadounidense se empieza a construir un nuevo Estado.
Además, se anuncia que los iraquíes van a poder votar. Lo concreto es que Irak quedará sumergido en una guerra civil con una fuerte crisis económica, política y social, mientras que Estados Unidos jamás aportará pruebas que justificaran su accionar. Mientras que Estados Unidos hace la guerra en Irak con los recursos naturales en el centro del conflicto, en Bolivia se desata una disputa social que terminará con la nacionalización de los mismos. Todo comenzó con la decisión del presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, de vender gas a los Estados Unidos a través de puertos chilenos. Inicialmente las protestas cuestionan que se privilegie la exportación por sobre el abastecimiento interno, los precios pactados y la salida del producto por otro país. Las grandes movilizaciones se dan en El Alto, La Paz, histórico baluarte de las luchas populares e indígenas. En octubre se reúnen los dos grandes actores populares, trabajadores mineros y campesinado indígena, especialmente aymara. Y a nivel dirigencial, Evo Morales es el primer líder opositor y representa a una base social descontenta. Las protestas son duramente reprimidas, pero la lucha popular continúa y el 17 de octubre renuncia Sánchez de Lozada. La lucha contra el neoliberalismo provoca un cambio de gobierno, sí, pero va por más. Se plantea la necesidad de un cambio de Estado. En el resto de América Latina, además de la asunción de Lula, hay otras novedades. En Argentina asume la presidencia Néstor Kirchner, en Paraguay Nicanor Duarte Frutos y en Ecuador Lucio Edwin Gutiérrez Borúa. Del otro lado del mundo, a mediados de marzo, Hu Jintao asume la presidencia de China. Sus principales banderas son la lucha contra las desigualdades y que el país continúe por la senda del crecimiento. En 2003, el PBI alcanza los 1.6 billones de dólares. China es el país más poblado del planeta, con casi 1.300 millones de habitantes, una masa exorbitante de consumidores y trabajadores. En cuanto al comercio internacional, deja claro que está dispuesto a aumentar las importaciones, pero también las exportaciones. Necesita materias primas y colocar en el mundo sus productos, muchos tecnológicos. Algunos países muestran admiración y otros precaución. Se está empezando a levantar un gigante. Corea del Norte deja de formar parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. En medio de tensiones con Estados Unidos, advierte que tiene todos los medios para fabricar armas nucleares. Por otro lado, el 29 de agosto de 2003 entra en funcionamiento Skype, un servicio de llamadas a través de Internet. Se destaca por su facilidad de uso, sumado a que su descarga es gratuita, y la calidad de audio muy buena. El programa resulta una novedad en el negocio de las telecomunicaciones, algo clave en las nuevas formas de relacionarse interpersonalmente. Este año también se da la primera epidemia mundial del siglo XXI, el síndrome respiratorio agudo grave, conocido por sus siglas en inglés como SARS. Le aparecieron unas 8.500 personas en 29 países diferentes y al menos 774 murieron. El primer brote sucedió en el sureste de China por el contagio a través de un mamífero, murciélago o gato, no está claro, y a principios de 2003 se propaga a través de viajeros. Finalmente, el 5 de julio, la Organización Mundial de la Salud declara que está contenido. Sí. Contenido, claro, sí. En otro orden de cosas, el Manchester United contrata a un joven futbolista portugués de 18 años que promete. Se llama Cristiano Ronaldo. Y suena muchísimo Seven Nation Army, el hit de White Stripes. En cuanto a literatura, se publica El Código Da Vinci, una novela de Dan Brown, cuyo argumento pone en duda algunos cimientos del cristianismo. Ah, y dos malas en el mundo animal. Mueren la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de una célula adulta, y Keiko, la orca protagonista de Liberan a Willy. Bien intenso el siglo, ¿no? Y recién vamos 4 años. Nos vemos el año que viene.